Hola, hoy les mostraré a los estudiantes cómo encontrar el aula de Google o Google Classroom, unirse a una clase y cómo navegar por Google Classroom. También informaré a los padres al final del video cómo funciona el correo electrónico de Google Classroom. Para empezar, hablemos de iniciar sesión. Solo necesitará iniciar sesión con su nombre de usuario y contraseña y estará en su cuenta de estudiante. Si por alguna razón no está usando su Chromebook, deberá ir a google.com y hacer clic en iniciar sesión. Aquí deberá usar la dirección de correo electrónico completa del estudiante. Ahora inicié sesión en mi cuenta de estudiante y para encontrar Google irá a los 9 cuadrados que se conoce como el waffle. Haga clic en el waffle y los llevará a todas las aplicaciones de Google, incluyendo Google Classroom. Haga clic en Google Classroom. Para unirse a una clase de Google hay muchas opciones. Una opción es que su profesor podría enviarle una solicitud a su correo electrónico para unirse a la clase. O si va a Google Classroom, haga clic el botón de Join o Unirse. Y ahora soy parte de la clase del señor Finney. Para volver a la página de inicio, haga clic en estas 3 líneas y haga clic en Clases. Otra forma de unirse a una clase es si su profesor le envía un código. Lo que vas a hacer es hacer clic en este botón que dice Unirse a la clase y escribir el código. Ahora también soy parte de la clase de la señora Frizzle. Cuando está en una clase de Google Classroom hay muchas funciones. Primero tenemos el stream, que publicará toda su tarea y comentarios de su maestro. Otra cosa interesante es el enlace de reunión o Google Meet. Hay muchas formas en que su profesor puede configurar en Google Meet, pero una manera es solo tener el enlace aquí y cuando tenga un Google Meet, haga clic en ese enlace. En la área de Classwork encontrará todas sus tareas junto con sus fechas de entrega. Y cuando haga clic en las tareas, puede ver las calificaciones. Por último, puede enviar un correo electrónico a su profesor a través de aquí. Ahora, en Google Classroom, dependiendo de su grado, puede tener 2 clases de Google o 10, pero las tendrá todas ubicadas aquí. Para los padres, no hay inicio de sesión, pero si le gustaría, su maestro puede invitarlos a recibir correos electrónicos a través de Google Classroom que les dice las tareas en las que sus estudiantes están trabajando cada semana. Cuando su estudiante está conectado a Google Classroom, ingrese a la clase que desea ver y haga clic en el trabajo de clase. Después, haga clic en el botón llamado View Your Work para ver la tarea asignada y entregada. Espero que este video haya sido útil hoy. Muchas gracias por mirar.